Nunca imaginé que la propiedad de mis sueños se convertiría en el campo de batalla del enfrentamiento por los derechos de propiedad más extraño de la historia del condado. Pero cuando Valerie Harrington decidió que mi granero le pertenecía, a pesar de que las líneas de propiedad, los documentos legales y la decencia humana básica decían lo contrario, aprendí que algunas personas creen que los límites son meras sugerencias que no se aplican a ellos. La primera vez que conduje por la serpenteante carretera de grava hasta Sweetwater Farm, supe que había encontrado mi hogar. Después de 15 años en la ciudad, la propiedad de 5 acres con su granja de los años 20 y su granero rojo bellamente desgastado representaba todo por lo que había estado trabajando. El agente inmobiliario había hecho hincapié en 2 puntos clave para la venta: el encanto histórico de la propiedad y la ausencia de restricciones de la Asociación de Propietarios. Técnicamente está junto a Willow Creek Estates, me explicó, señalando la hilera de casas de lujo que se veía a través de la arboleda que delimitaba mi parcela por el este. Pero su parcela se separó específicamente de la urbanización original. Estás bajo la jurisdicción del condado, no de su asociación de propietarios. Esa independencia había sido crucial en mi decisión de compra. Como artista, necesitaba libertad para convertir el granero en un estudio, sin tener que pasar por comités de aprobación o juntas de revisión arquitectónica. El anterior propietario ya había reforzado la estructura y añadido electricidad, lo que me ofrecía el lienzo en blanco perfecto para mi visión. Durante los 6 meses siguientes, dediqué todo mi esfuerzo y mis ahorros a transformar el espacio. Instalé claraboyas orientadas al norte para captar la luz natural perfecta. Construí un almacén a medida para mis lienzos y materiales y creé una pequeña galería donde exponer las obras terminadas a los posibles compradores. Se lijaron y sellaron los suelos de tablones anchos y se limpiaron y conservaron las vigas toscas. En primavera, mi estudio aparecía en una revista de arte regional como una magistral reutilización adaptativa de la arquitectura agrícola. Estaba dando los últimos retoques a un paisaje por encargo cuando tuve mi primer encuentro con Valerie Harrington. El mercado de agricultores de los sábados se había convertido en mi ritual semanal, un lugar en el que relacionarme con los vecinos y conseguir ingredientes locales. Estaba examinando tomates reliquia cuando una voz a mi lado me preguntó: «¿Eres Morgan Bailey, verdad? ¿La artista que compró la antigua granja Sweetwater?» Me giré y me encontré con una mujer de unos 60 años, impecablemente vestida, con pantalones de lino y una blusa de seda a pesar del ambiente informal. Sonreía y estrechaba la mano con firmeza y demasiado tiempo. Valerie Harrington se presentó con la confianza de alguien acostumbrado a ser reconocido. «Presidenta de la Asociación de Propietarios de Willow Creek, quería darte la bienvenida. A la zona». «Gracias», respondí retirando mi mano cortésmente. Aunque técnicamente no soy parte de Willow Creek. Algo parpadeó brevemente en su rostro, fastidio tal vez, antes de que su sonrisa se reafirmara. «Por supuesto. Aún así somos prácticamente vecinos. Debo decir que has hecho cosas maravillosas con ese viejo granero. Mi hija Amanda se casa el verano que viene y le estaba diciendo que sería un lugar perfecto para una boda rústica». El comentario me pilló desprevenido. «Oh, no es un local, es mi estudio. Pero seguro que no utilizas todo ese espacio todos los días», insistió, como si mi corrección hubiera sido una puerta abierta a la negociación. «Amanda siempre ha soñado con una boda en un granero y el tuyo tiene tanto carácter. Estaremos encantados de compensarte, por supuesto». «Agradezco el interés», dije con firmeza, «pero el granero no está disponible para eventos». La renovación se diseñó específicamente para mi práctica artística. La sonrisa de Valerie permaneció fija, pero sus ojos se enfriaron notablemente. «Bueno, piénsalo. Aún faltan 8 meses para la boda de Amanda. Tiempo de sobra para reconsiderarlo». Se marchó con su cesta de la compra, dejándome con una sensación de inquietud que no terminaba de comprender. En aquel momento, lo descarté como una simple presunción. Una vecina con derechos suponía que mi propiedad estaría disponible para sus propósitos. Más tarde, mientras pagaba mis productos,
El granjero se inclinó hacia el otro lado de la mesa en tono conspirador. «Veo que conociste a la reina Valerie. ¿Así la llama la gente?», se rió entre dientes. «Entre otras cosas, ten cuidado, está acostumbrada a salirse con la suya en Willow Creek. Trata las reglas de HOA como su reino». «Personal». «Por suerte, estoy fuera de su jurisdicción», respondí. Su expresión se volvió dubitativa. «Las líneas en los mapas no significan mucho para Valerie cuando quiere algo. Debería haber prestado más atención a su advertencia. En lugar de eso, conduje hasta casa, admirando la luz de finales de verano que se filtraba a través de los túnsimos arces que bordeaban mi camino de entrada, deseando capturar ese particular resplandor dorado verdoso en mi próximo cuadro. La semana transcurrió en un productivo torbellino de trabajo creativo. Estaba limpiando los pinceles el viernes por la tarde cuando me llamó la atención un movimiento en el exterior. Un todoterreno de lujo pasaba lentamente por delante de mi propiedad, con la ventanilla del acompañante bajada mientras alguien sacaba fotos de mi granero. El vehículo siguió por la carretera antes de que pudiera identificar a los ocupantes, pero el encuentro me dejó una sensación de exposición que no había tenido antes. Mi paraíso rural siempre había representado privacidad y libertad creativa. Ahora, por primera vez, me preguntaba si esos valores eran más vulnerables de lo que sugerían los límites de la propiedad. Esa noche, revisé los documentos de cierre y confirmé lo que ya sabía. Sweetwater Farm estaba sin duda fuera de los límites de Willow Creek Estates. El mapa parcelario mostraba claramente mis 5 acres como una parcela separada bajo jurisdicción del condado, no sujeta a ningún convenio o restricción de la Asociación de Propietarios. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Una conversación presuntuosa y un fotógrafo desconocido no constituían una amenaza. Puede que Valerie Harrington estuviera acostumbrada a controlar su propiedad privada, pero seguro que entendía los derechos de propiedad básicos. Resultó que había subestimado enormemente lo que ocurre cuando el privilegio del derecho choca con la palabra no. Valerie no veía mi granero como mi propiedad privada, sino como un recurso infrautilizado que debía estar disponible para la boda perfecta de su hija. Y en su mundo, lo que Valerie quería, Valerie lo conseguía. Aún no lo sabía, pero aquella conversación casual en el mercado agrícola no era más que la salva inicial de un conflicto que acabaría llevándome a montar guardia en mi propio granero mientras un enfurecido presidente de la Asociación de Propietarios, una novia sollozante y docenas de confundidos invitados a la boda me exigían que abriera las puertas de mi propiedad privada. A veces hay que defender el paraíso, pero nunca pensé que tendría que defender el mío de una obsesionada con las bodas, HOA Karen, que creía que mi granero le pertenecía simplemente porque lo quería. El primer mensaje de texto llegó 3 días después de nuestro encuentro, en el mercado agrícola. «Buenos días, Valerie Harrington aquí. Me encantaría llevar a Amanda a ver el granero esta semana. ¿Qué día te viene bien?». Me quedé mirando el móvil, momentáneamente confusa. Había dado la impresión de que mi firme no era en realidad un tal vez. Preparé una respuesta educada pero clara. «Hola, Valerie. Como ya te he dicho, mi granero no está disponible como espacio para eventos. Es mi estudio de arte privado y no está preparado para recibir visitas. Mucha suerte en la búsqueda de un lugar adecuado para Amanda». Su respuesta llegó casi al instante. «No daremos problemas. Solo un vistazo rápido. ¿Qué tal el jueves a las 3? Esta extraña desconexión en la que rechazo explícito era tratado como si nunca lo hubiera expresado, se convirtió en la pauta que definió mis interacciones con Valerie Harrington. La semana siguiente, estaba descargando la compra cuando un elegante Range Rover blanco se detuvo en la entrada de mi casa. Valerie salió saludando como si tuviéramos una cita programada. «Morgan». Espero que no sea un mal momento. Pasaba por aquí y pensé, ¿por qué no ver si estás disponible? Antes de que pudiera responder, una joven salió del asiento del copiloto, presumiblemente Amanda, aunque el parecido familiar se limitaba a la misma sensación de confianza en sí misma. «Solo te quitaremos 1 minuto de tu tiempo»,
continuó. Valerie, ya caminando hacia el granero. Amanda se muere por ver el espacio desde que le hablé de él. Dejo las bolsas de la compra y las intercepto a mitad del patio. Valerie, he dejado claro que el granero no está disponible. Este es mi estudio privado, no un lugar para alquilar. Amanda al menos tuvo la delicadeza de parecer avergonzada, pero Valerie se limitó a sonreír como si yo hubiera dicho algo encantador. Oh, entendemos que es tu espacio de trabajo. Solo queremos hacernos una idea de las dimensiones a efectos de planificación. ¿Con fines de planificación? Repetí incrédulo. No hay nada que planificar. No voy a celebrar una boda en mi estudio. Valerie me dio una palmada condescendiente en el brazo. Todo el mundo dice eso al principio, pero una vez que escuchas nuestra visión, 10 incómodos minutos más tarde, por fin conseguí acompañarles de vuelta a su vehículo sin permitirles el acceso al granero. Mientras se alejaban, vi que Amanda miraba hacia atrás con evidente decepción. A pesar de mi frustración, sentí una punzada de simpatía por ella, pues cada vez estaba más claro que Valerie era la fuerza motriz de su fijación por el granero. El incidente me inquietó lo suficiente como para llamar a mi vecino más cercano, un anciano llamado Frank, que llevaba más de 30 años viviendo junto a Sweetwater Farm. «Oh, ya conoces al huracán Harrington», se rió cuando le describí la situación. Valerie ha estado dirigiendo Willow Creek como su feudo personal desde que construyeron esas casas hace 10 años. Consigue lo que quiere desgastando a la gente. Parece que le cuesta entender la palabra no, observé. Más bien no cree que se aplique a ella, respondió Frank. El año pasado decidió que la comunidad necesitaba una nueva fuente de entrada. Cuando la junta de la comunidad votó en contra, hizo que empezaran las obras de todos modos. Para cuando alguien se dio cuenta, el viejo letrero estaba demolido y no tuvieron más remedio que continuar. Su advertencia resonó en mi mente 3 días después, cuando volví de comprar material de arte y me encontré una furgoneta blanca aparcada en la entrada de mi casa. En el lateral ponía Memorable Moments Event Planning. Encontré a Valerie en mi patio con una mujer vestida profesionalmente que llevaba una tableta, ambas mirando mi granero mientras discutían opciones de iluminación. «Valerie», grité, sin molestarme en ocultar mi irritación. «Esto es allanamiento de morada. Tienes que irte». Se giró radiante como si acabara de ofrecerle té. «Morgan, justo a tiempo. Esta es Denise, la mejor organizadora de bodas del condado. Estábamos discutiendo la posible configuración de luces de hadas». «No habrá luces de hadas porque no habrá boda», afirmé con firmeza. «Por favor, abandone mi propiedad inmediatamente». La organizadora de bodas, al menos, pareció comprender la situación. Nos miró torpemente. «Lo siento, me dijeron que este lugar estaba confirmado». «No es un local, es mi estudio privado, y nunca fue confirmado», aclaré. «Valerie no tiene permiso para estar aquí, y mucho menos para planear un evento». Denise se disculpó entre dientes y se retiró rápidamente a su furgoneta. Valerie, sin embargo, no se dio por enterada. «Estás siendo muy difícil», dijo, su máscara agradable resbalando. «Amanda tiene su corazón puesto en este espacio. Di tu precio, todo el mundo tiene uno». «No se trata de dinero», expliqué por enésima vez. «Este es mi espacio de trabajo creativo. No se alquila a ningún precio». Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Sabes, he estado investigando. Hay algunas dudas sobre si su propiedad en realidad cae bajo los convenios de Willow Creek. Los planes de desarrollo originales incluían esta parcela. La amenaza implícita era clara. Mi escritura y los registros del condado no son ambiguos», respondí. «Sweetwater Farm no forma parte de su HOA. Ahora, por favor, váyase antes de que llame al sheriff». Mientras se alejaba, me di cuenta de que tenía que tomarme la situación más en serio. Aquella tarde pasé horas investigando los registros de la propiedad, confirmando sin lugar a dudas que mi terreno estaba legalmente separado de Willow Creek Estates. También descubrí que Valerie había intentado reinterpretar límites similares con otras 2 propiedades adyacentes en los últimos años. Mi preocupación aumentó a la semana siguiente, cuando volví de una reunión de la galería y encontré un folleto brillante en mi buzón, Boletín de la Comunidad de Willow Creek.
Dentro había un artículo sobre los próximos eventos, incluida una mención destacada a la boda de verano de Amanda Harrington en el histórico granero Sweetwater. Inmediatamente, envié un correo electrónico al contacto del boletín que figuraba en la lista, exigiendo una retractación. La respuesta llegó del correo electrónico personal de Valerie. El comité del boletín consideró importante destacar los eventos de la comunidad. Como el granero es visible desde Willow Creek y afecta a nuestras vistas panorámicas, lo consideramos una propiedad de interés comunitario. La siguiente escalada llegó en forma de una carta formal con el membrete de Willow Creek HOA, entregada por mensajero. El documento, firmado por Valerie como presidenta de la HOA, pretendía conceder la aprobación de la variante de uso temporal de mi granero para la boda de Amanda, prevista para el 15 de junio, una fecha de la que me enteraba por primera. La carta incluía condiciones, como devolver el granero a la conformidad estética, en un plazo de 72 horas después del evento, y no permitir música amplificada después de las 10 de la noche. La audacia me dejó sin palabras. Valerie no solo estaba ignorando mis negativas, sino que estaba creando una elaborada ficción en la que tenía autoridad sobre mi propiedad y se había concedido permiso a sí misma. Estaba redactando una respuesta contundente cuando sonó mi teléfono. Un número local que no reconocí. ¿Es Morgan Bailey? Llamo por el alquiler del lugar de la boda en el granero. Mi granero no es un lugar para bodas, respondí automáticamente. Oh. La persona que llamaba sonaba confusa, pero usted figura como contacto del granero de Sweetwater Farm en la invitación, de boda de Amanda Harrington. Una sensación de frío se instaló en mi estómago. ¿Sus invitaciones ya se han enviado? ¿Con mi propiedad como lugar de celebración? Sí, recibimos la nuestra ayer. Dice ceremonia y recepción en el granero histórico Sweetwater, con su dirección. No hay número de teléfono, pero su correo electrónico está en la lista para preguntas. Al terminar la llamada, me quedé en la cocina mirando el granero que se había convertido en el centro de este extraño conflicto. Lo que había empezado como una petición presuntuosa se había convertido en una elaborada fantasía en la que mis negativas explícitas simplemente se ignoraban y se convertían en aprobación. Cada vez estaba más claro la comunicación estándar no funcionaba. Valerie Harrington no oía un no porque había decidido que mi propiedad, mi tiempo y mi consentimiento eran menos importantes que los planes de boda de su hija. Cada escalada había sido respondida con límites educados pero firmes, pero la situación empeoraba. Mientras el sol se ponía detrás de mi granero, proyectando largas sombras sobre la propiedad que tanto me había costado crear como santuario personal, me di cuenta de que tenía que cambiar de táctica. La cortesía no había funcionado. La comunicación clara no había funcionado. Había llegado el momento de poner límites más formales, límites legales, que ni siquiera Valerie Harrington pudiera reinterpretar para adaptarlos a su narrativa. Poco sabía yo que incluso los límites legales resultarían insuficientes contra la determinación de una presidenta de una HOA que creía que mi granero pertenecía a su jurisdicción simplemente porque podía verlo desde su comunidad. A la mañana siguiente de descubrir que mi granero había aparecido en las invitaciones de boda sin mi consentimiento, me reuní con Robert Chen, un abogado local especializado en disputas sobre propiedades. Las paredes de su despacho mostraban fotos aéreas de propiedades del condado, con los límites superpuestos, un testimonio visual de su experiencia. Este es uno de los casos más inusuales que me he encontrado, admitió, revisando mi documentación. Normalmente las extralimitaciones de la HOA afectan a propiedades reales de la HOA, no a parcelas vecinas. ¿Entonces tengo razón? ¿Mi propiedad está definitivamente fuera de su jurisdicción? Asintió con la cabeza, señalando los mapas parcelarios del condado en su ordenador, sin lugar a dudas. La granja Sweetwater fue excluida específicamente del plan de desarrollo de Willow Creek. No hay ninguna ambigüedad legal. Armado con esta confirmación, redacté una carta formal de cese y desistimiento con la orientación de Robert. El documento prohibía explícitamente a Valerie
o a cualquier representante de Willow Creek entrar en mi propiedad, planificar eventos en mi propiedad o representar mi granero como lugar de celebración de bodas. En él se aclaraban los límites legales y se especificaba que cualquier otra intrusión daría lugar a acciones legales. La carta se envió por mensajero con confirmación de firma. La respuesta de Valerie llegó 3 días después, no directamente a mí, sino en forma de aviso de infracción pegado en mi buzón. Aviso de violación del pacto, se leía en negrita roja. Propiedad, Granja Sweetwater. Infracción, actividad comercial no autorizada, estudio de arte en zona residencial. Multa, $250 día hasta que se resuelva. El documento citaba unos estatutos de la Asociación de Propietarios que no tenían autoridad legal sobre mi propiedad, pero estaba redactado de forma que pareciera oficial y amenazador. Lo añadí a mi creciente archivo de pruebas. Al día siguiente llegaron 2 notificaciones más. Una afirmando que mi granero restaurado era un problema de incumplimiento estético y otra declarando que las claraboyas de mi estudio eran modificaciones no aprobadas de la estructura histórica. Las multas iban en aumento. Intenta enterrarte en papeleo e intimidación, me explicó Robert cuando le envié las notificaciones. Táctica clásica de acoso, crear suficientes problemas como para que capitular parezca más fácil que luchar. Cuando los falsos avisos de la Asociación de Propietarios no consiguieron intimidarme, Valerie recurrió a las autoridades del condado. A la semana siguiente apareció en mi puerta un inspector de edificios. Se disculpó explicándome que habían recibido varias quejas por actividades comerciales no autorizadas y modificaciones estructurales no permitidas en el granero. Levindos. Mostré la propiedad, los permisos y la documentación de todas las reformas. Rápidamente confirmó que todo era conforme. Entre nosotros, dijo mientras se preparaba para marcharse, no es la primera vez que recibimos quejas sobre propiedades que lindan con Willow Creek. Siempre la misma letra en los formularios. La disputa se extendió por ambas comunidades. Los vecinos empezaron a tomar partido. Algunos simpatizaban con mi postura, otros se preguntaban por qué no me limitaba a ayudar en el día especial de una novia. Valerie me pintó como una testaruda irrazonable, omitiendo convenientemente su intrusión y acoso. Lisa Martínez, cuya propiedad también limita con Willow Creek, se detuvo con una advertencia. Cuando Valerie se dirigió a mi cobertizo de jardín el año pasado, organizó un día de trabajo comunitario, donde los voluntarios ayudaron repintándolo con los colores aprobados por la HOA mientras yo estaba en el trabajo. Volví a casa y encontré a 10 personas en mi propiedad con rodillos de pintura. Su historia me convenció para instalar cámaras de seguridad que cubrieran el granero y los puntos de acceso a mi propiedad. La inversión se justificó casi de inmediato, cuando el sistema me alertó de movimiento cerca del granero mientras yo asistía a la inauguración de una galería a 50 kilómetros de distancia. Las imágenes mostraban a Valerie guiando a 3 mujeres, presumiblemente vendedoras de bodas, por el exterior de mi granero. Probó las puertas, miró por las ventanas y en un momento dado sacó una cinta métrica para comprobar las dimensiones entre los postes. Cuando se le plantearon estas pruebas por correo electrónico, la respuesta de Valerie fue impresionante. En su derecho. Simplemente estaba ayudando al florista de Amanda a entender los requisitos de espacio. Como no has cooperado a la hora de facilitar el acceso, tuvimos que conformarnos con las medidas exteriores. La disputa por los límites dio un giro alarmante cuando descubrí que se habían movido las estacas de medición a lo largo de la línea oriental de mi propiedad, el límite compartido con Willow Creek. Las estacas se habían desplazado aproximadamente 2,5 metros hacia mi propiedad, lo que situaría convenientemente una parte de la zona de acceso al granero dentro del territorio de Willow Creek si se aceptaban los límites modificados. Los registros del condado confirmaron que mis mojones originales eran correctos. Cuando volví a instalar las estacas adecuadas con marcadores de color naranja brillante, los quitaron de la noche a la mañana. Al día siguiente,
Instalé mojones de hormigón que no se podían mover fácilmente, junto con señales que decían claramente propiedad privada, prohibido el paso, y no forma parte de Willow Creek Estates. La respuesta de Valerie fue presentar una disputa de límites ante la oficina del topógrafo del condado, alegando que la documentación histórica sugería líneas de propiedad diferentes a las registradas actualmente. Esto me obligó a contratar a un topógrafo profesional con un gasto considerable para reconfirmar unos límites que ya estaban claramente establecidos en los registros del condado. Espera que te canses de gastar dinero defendiendo tu propiedad, observó Robert cuando le puse al día. Es una guerra de desgaste. El punto de ruptura llegó cuando las invitaciones de boda empezaron a circular más ampliamente en la comunidad. Un amable empleado de correos que hacía entregas tanto en mi propiedad como en Willow Creek me trajo una copia que había sido devuelta por franqueo insuficiente. La elegante tarjeta mostraba una ilustración en acuarela de mi granero con luces de hadas y arreglos florales. Amanda Harrington y Justin Powell solicitan el honor de contar con su presencia, rezaba la tarjeta, en la que aparecía Sweetwater Farm Barn como lugar de celebración, con mi dirección claramente impresa en 1900. Lo más exasperante, incluía la línea: con especial agradecimiento a Morgan Bailey por acoger generosamente nuestra celebración. Fotografié la invitación y se la envié a Robert, que estuvo de acuerdo en que constituía una prueba significativa de tergiversación. Esto cruza la línea del acoso al fraude potencial, señaló. Está haciendo declaraciones sobre tu propiedad e insinuando tu consentimiento cuando no existe. Con la orientación de Robert, solicité una orden de alejamiento temporal contra Valerie, citando el patrón de acoso: allanamiento de morada, alteración de los límites y tergiversación. La fecha del juicio se fijó para la semana siguiente. Por desgracia, 3 semanas antes de la fecha prevista para la boda. Mientras tanto, descubrí que Valerie había conseguido un juego de llaves de repuesto de mi granero. Las grabaciones de seguridad la mostraban probándolas sin éxito en las puertas principales después de su último incidente de allanamiento. Inmediatamente me puse en contacto con un cerrajero para que sustituyera todas las cerraduras exteriores de mi casa y mi granero. Los anteriores propietarios debieron de proporcionar un juego a los vecinos para emergencias, sugirió el cerrajero mientras instalaba nuevos cerrojos de seguridad. Ocurre a menudo en las zonas rurales. No son simples vecinos, le expliqué, observándole trabajar. Intentan apoderarse de mi granero para un evento que me he negado repetidamente a organizar. Hizo una pausa y me miró con curiosidad. Espera, ¿se trata de la boda de Willow Creek? La novia de mi primo recibió una invitación. Dice que se celebra aquí. No lo es, afirmé con firmeza. Ese es el problema. Cuando terminó de instalar las nuevas cerraduras, recibí una notificación por correo electrónico que me heló la sangre. El asunto decía: boda en Sweetwater Barn, calendario de entrega de proveedores. El correo electrónico, enviado a varios proveedores y en el que yo solo aparecía en copia, describía un calendario detallado de los preparativos de la boda, a partir de las 7:00 de la mañana del 15 de junio, justo dentro de 10 días. Incluía horarios de entrega de mesas, sillas, arreglos florales, equipo de catering y una pista de baile. Según lo hablado con el propietario del local, había escrito Valerie, todos los objetos deben retirarse antes del mediodía del día siguiente. Me quedé mirando la pantalla, asombrado por su audacia. A pesar de múltiples negativas, advertencias legales, cartas de cese y desistimiento, documentación de allanamiento y disputas por los límites, Valerie estaba procediendo como si mi granero estuviera definitivamente reservado para la boda. De esa noche, mientras comprobaba las nuevas cerraduras, descubrí algo que hizo que la situación pasara de absurda a realmente alarmante. Ya había decoraciones de boda guardadas en el cobertizo lateral de mi granero, una zona que rara vez utilizaba y a la que, al parecer, se había accedido durante una de las visitas no autorizadas de Valerie. Las cajas etiquetadas como boda de Amanda contenían centros de mesa,
números de mesa y carteles personalizados para una celebración que yo me había negado repetidamente a organizar. La invasión me pareció profundamente personal, no solo de los límites de mi propiedad, sino de mi sentido de la seguridad y la autonomía. Mientras documentaba este último allanamiento para mi abogado, me di cuenta de que me acercaba a un punto de decisión. Aún faltaban días para la vista de la orden de alejamiento. Al parecer, la boda iba a celebrarse sin mi consentimiento. Si Valerie estaba dispuesta a entrar en mi propiedad y guardar cosas sin permiso, ¿qué le impediría simplemente llegar con los proveedores y los invitados el día señalado? Necesitaba un plan para lo que cada vez parecía más un enfrentamiento inevitable, uno que protegiera mis derechos de propiedad sin crear un drama innecesario. Pero, ¿cómo razonar con alguien que lleva meses demostrando que tus negativas explícitas no significan nada? La respuesta, como resultó, implicaría una aplicación estratégica de nuevos candados y la voluntad de mantenerme firme no solo contra Valerie, sino contra todo un grupo de novios convencidos de que tenían acceso legítimo a mi granero privado. El descubrimiento de los adornos de boda en el cobertizo de mi granero supuso una escalada inquietante. No se trataba de una simple intrusión, sino de Valerie reclamando, ocupando físicamente mi espacio a pesar de todos los límites había establecido. Lo documenté todo, fotografié cada caja y su contenido antes de colocarlas cuidadosamente en el porche de mi casa con una nota solicitando su retirada. Por la mañana las cajas habían desaparecido, pero Valerie no respondió. Aún faltaban 5 días para la vista de mi orden de alejamiento y la boda estaba prevista para el fin de semana siguiente. El calendario creaba una ventana peligrosa en la que la protección legal aún no se había establecido, pero los planes de Valerie estaban avanzando claramente. «Tenemos que considerar medidas de seguridad adicionales», aconsejó Robert durante nuestra llamada preparatoria. «La orden de alejamiento temporal debería concederse en base a tus pruebas, pero su cumplimiento en una zona rural podría ser complicado. Mejoré mi sistema de seguridad con cámaras adicionales y focos activados por movimiento. El cerrajero volvió para instalar candados resistentes en todas las entradas del granero, que no se podían forzar ni cortar fácilmente sin herramientas adecuadas. Estas precauciones resultaron necesarias de inmediato. La noche siguiente, mis alertas de seguridad sonaron repetidamente, mientras un pequeño grupo realizaba lo que parecía ser un ensayo de boda en mi propiedad. Las imágenes mostraban a Valerie dirigiendo a la gente en un simulacro de ceremonia fuera del granero, midiendo distancias y marcando posiciones con banderitas. Cuando me enfrenté a ellos desde mi porche, Valerie me saludó despectivamente. «Solo estamos haciendo mediciones preliminares», respondió, como si eso explicara su presencia en mi propiedad privada. «Saldremos de su camino en breve». «Estás invadiendo», dije con firmeza. «Vete ahora o llamo al sheriff». Sonrió con exasperante condescendencia. «Morgan, esta continua resistencia se está volviendo embarazosa. La boda se va a celebrar. Los proveedores están contratados. Los invitados viajan desde fuera del estado. Tienes que aceptar la realidad». «La realidad es que es mi propiedad privada y nunca he dado permiso para ningún evento». «En realidad», replicó sacando papeles de una carpeta, «tenemos documentación que demuestra que Sweetwater Farm estaba incluida en los planes originales de la comunidad de Willow Creek. La intención del promotor era clara. Su propiedad entra en el ámbito de la HOA. Ya había tenido bastante». «Con el departamento del sheriff, por favor», dije en mi teléfono, manteniendo el contacto visual con Valerie. El grupo se marchó antes de que llegaran los agentes, pero el incidente me dejó profundamente intranquilo. La confianza de Valerie sugería que realmente creía que iba a imponerse, ya fuera por tecnicismos legales o simplemente creando una situación en la que detener la boda pareciera más perjudicial que permitirla. El punto de ruptura llegó 3 días antes de la vista, de mi orden de alejamiento, cuando volví de una cita necesaria en la galería y me encontré una furgoneta de cerrajería aparcada en la entrada de mi casa. Un hombre de uniforme
Examinaba las puertas principales de mi granero mientras Valerie observaba desde unos metros de distancia. Mi sistema de seguridad me había alertado de su presencia. Había estado 40 minutos fuera y tuve que volver corriendo. «¿Qué está pasando aquí exactamente?», pregunté, acercándome rápidamente. El cerrajero nos miró incómodo. «Me llamaron para sustituir cerraduras para que coincidieran con las llaves existentes», explicó señalando a Valerie. «La señora dijo que las cerraduras nuevas se habían instalado sin la debida autorización». «Soy el dueño de la propiedad», dije, mostrando mi identificación. «Esta mujer no tiene autoridad aquí. Ella está invadiendo y al parecer tratando de obtener acceso no autorizado a mi granero». La compostura de Valerie no vaciló en ningún momento. Como le estaba explicando a este caballero, Sweetwater Farm entra dentro de la jurisdicción de supervisión arquitectónica de Willow Creek. La asociación de propietarios tiene documentación. «Esos documentos son falsos», interrumpí, volviéndome hacia el confundido cerrajero. «Esta propiedad no forma parte de ninguna HOA. Tengo registros del condado que lo confirman». El cerrajero decidió sabiamente apartarse de la situación. «No puedo involucrarme en una disputa de propiedad. Ustedes tienen que resolver esto antes de que yo pueda hacer ningún trabajo». Cuando se marchó, Valerie y yo nos quedamos frente a frente en lo que parecía la culminación de meses de crecientes violaciones de los límites. «Esto ya ha ido demasiado lejos», dije, luchando por mantener la compostura. «Has invadido mi propiedad repetidamente. Has tergiversado mi propiedad como lugar de celebración de bodas. Has guardado cosas en mi granero sin permiso. Ahora estás intentando cambiar mis cerraduras. Este es un comportamiento criminal. Lo que es criminal es tu obstinada negativa a ayudar a una joven pareja el día de su boda», replicó. «La comunidad está consternada por su egoísmo». «No se trata de egoísmo. Se trata de derechos básicos de propiedad y consentimiento. Mi granero no está disponible. Nunca ha estado disponible. No estará disponible el 15 de junio ni en ninguna otra fecha». Su expresión se endureció. «Déjame ser absolutamente claro, Morgan. La boda de Amanda tendrá lugar en este granero el 15 de junio. Tenemos 87 invitados, algunos volando, desde Europa. Tenemos proveedores contratados con depósitos no reembolsables. No tenemos un lugar alternativo disponible con poca antelación». «Nada de eso es problema mío», respondí. «Tu mala planificación y tu delirio no crean una obligación por mi parte». «Está ocurriendo», afirmó con escalofriante certeza. «Con o sin tu cooperación». «¿Me estás amenazando? Te informo de hechos inevitables. El 15 de junio Amanda celebrará la boda de sus sueños en un granero. La única pregunta es si serás recordado como el vecino que ayudó amablemente o el que creó innecesariamente una escena humillante». Mientras se daba la vuelta para marcharse, añadió: «La comunidad tiene una larga memoria, Morgan. No se trata solo de un día. Se trata de dónde estarás en Willow Creek en los próximos años». Cuando se marchó, me quedé de pie en la entrada de mi casa, temblando de rabia e incredulidad. El derecho era tan profundo que resultaba incomprensible, como si mis derechos de propiedad se disolvieran ante los deseos de boda de su hija. Llamé a Robert inmediatamente. «Tenemos que adelantar la vista de la orden de alejamiento si es posible. Valerie acaba de intentar cambiar mis cerraduras para acceder al granero». «Solicitaré una audiencia de urgencia», prometió. «Pero siendo realistas, incluso con la tramitación urgente, nos esperan varios días». Esa noche, recibí un correo electrónico que confirmaba mis peores temores. Una confirmación final del proveedor para la boda Sweetwater Barn Wedding, el Lizzie's Inn, 15 de junio, con hora de inicio a las 8:00 de la mañana, a solo 3 días de distancia. Había llegado el punto de ruptura. Si la ley no podía proteger mi propiedad a tiempo, tendría que tomar cartas en el asunto, legal pero decisivamente. Pasé la noche investigando mis opciones y desarrollando un plan que protegiera mi propiedad sin crear responsabilidades legales. Por la mañana, sabía exactamente lo que tenía que hacer cuando llegara la comitiva nupcial. La batalla por mi granero estaba llegando a su punto álgido y, por fin,
Estaba preparada. El 15 de junio me desperté antes del amanecer. No había podido conciliar el sueño, y mi mente daba vueltas a los peores escenarios y planes de contingencia. A las 5:30 de la mañana, me senté en la mesa de la cocina con una taza de café, el portátil abierto para ver las imágenes de las cámaras de seguridad, esperando la inevitable llegada. No tuve que esperar mucho. A las 6:17 de la mañana, una furgoneta blanca con el letrero Premier Event Rentals en el lateral entró en mi camino de grava. Le siguieron 3 vehículos más, un camión de reparto de una floristería, una furgoneta de catering y el ya familiar Range Rover de Valerie. Mi teléfono sonó casi inmediatamente, un número que no reconocí. Morgan, soy Denise de Memorable Moments Event Planning. Estamos llegando para el montaje y la puerta al final de tu camino está cerrada. Sí, confirmé con calma, porque no he autorizado ningún evento en mi propiedad. Siguió un breve silencio. Pero la boda es hoy. Tenemos un programa de montaje completo aprobado por la señora Harrington. La señora Harrington no es dueña de esta propiedad y no tiene autoridad para aprobar nada aquí. Le he informado repetidamente que mi granero no está disponible para la boda de su hija. Otra pausa. Yo necesito hablar con la señora Harrington. Parece que hay un grave malentendido. A través de mi cámara de seguridad, vi a Denise acercarse al vehículo de Valerie. Su conversación parecía animada, con Denise haciendo gestos hacia la casa, mientras Valerie negaba enfáticamente con la cabeza. Minutos después, Valerie se dirigió a mi porche y aporreó la puerta. La abrí manteniendo la cadena de seguridad activada. «Abran esta puerta inmediatamente», exigió. «Estás causando una interrupción significativa a un evento cuidadosamente planeado». «Valerie, he sido explícitamente claro durante meses que mi propiedad no está disponible para ningún evento. No hay ningún malentendido aquí, solo su continuo desprecio por mis derechos de propiedad. Tenemos contratos con proveedores, los invitados llegarán en horas. Les he explicado que el granero está asegurado por hoy. Has tergiversado mi propiedad sin consentimiento. Eso es tu responsabilidad resolverlo, no la mía». Su expresión pasó del enfado al regateo. «Di tu precio. Lo que quieras es tuyo. Solo déjanos usar el granero por hoy». «No se trata de dinero», respondí con firmeza. «Se trata de límites y respeto, ninguno de los cuales has demostrado». Nuestro empate fue interrumpido por Denise, que se acercaba cautelosamente. «Señora Harrington, necesitamos dirección. Los vendedores están esperando y estamos quemando tiempo de preparación». Valerie se volvió hacia ella con renovada confianza. «Morgan está negociando. Diles a todos que esperen junto al granero. Tendremos acceso en un momento». Después de que se retiraron por el camino de entrada, llamé a Robert. «Están aquí con varios vehículos. Valerie está diciendo a los vendedores que tendrán acceso momentáneamente, a pesar de mi negativa explícita». «Documéntalo todo», aconsejó. «Si intentan forzar la entrada, llama inmediatamente al sheriff. Recuerda que no tienes obligación de complacerles de ninguna manera». A través de mis cámaras de seguridad, vi cómo se desarrollaba una escena cada vez más caótica. Llegaron más vehículos. Un DJ con equipo de sonido, fotógrafos, peluqueros y maquilladores. Los vendedores se agrupaban inseguros cerca de mi granero cerrado, mientras Valerie mantenía una apariencia de control, comprobando periódicamente su reloj y asegurando a todo el mundo que el montaje empezaría en cualquier momento. A las 8:30 de la mañana, Valerie se acercó de nuevo a mi casa, esta vez con un hombre que supuse que era su marido. Alto, de pelo plateado, con el porte seguro de alguien poco acostumbrado a los obstáculos. «Morgan», comenzó sin presentación, «soy Richard Harrington. Entiendo que ha habido algún malentendido sobre los arreglos de hoy». «No ha habido ninguna falta de comunicación», le corregí. «He negado sistemáticamente el permiso para cualquier evento en mi propiedad. Su esposa ha optado por ignorar mis negativas». La sonrisa de Richard no vaciló en ningún momento. «Seguro que podemos resolver esto razonablemente. Estamos dispuestos a ofrecer una compensación sustancial por las molestias de hoy. Esto no es un inconveniente, es allanamiento. De morada. Múltiples vehículos están actualmente en mi propiedad sin permiso.
Su expresión se endureció ligeramente. El impacto financiero de la cancelación sería extremo. Muchos invitados ya han recorrido distancias considerables. Simpatizo con sus invitados, pero esta situación es enteramente de la creación de Valerie. He sido claro y coherente durante meses. Richard se inclinó más cerca, bajando la voz. Escucha con atención, la boda se va a celebrar hoy. De un modo u otro accederemos a ese granero. Puedes hacerlo fácil o difícil, tú eliges. La amenaza era inequívoca. Cerré la puerta y llamé inmediatamente al departamento del sheriff. Tengo múltiples individuos invadiendo mi propiedad, intentando montar un evento no autorizado, y ahora haciendo declaraciones amenazantes sobre forzar el acceso a mi granero. El despachador tomó mis datos, pero me advirtió. Los diputados están manejando un accidente de varios vehículos en la carretera. El tiempo de respuesta hasta su ubicación podría ser de 1 a 2 horas. A las 9:30 de la mañana, la situación había empeorado. Unas 20 personas se agolpaban en la entrada de mi casa, vendedores, miembros del cortejo nupcial e invitados, que habían llegado antes. A través de mis cámaras de seguridad, vi a Valerie guiando a su hija Amanda por la propiedad, señalando dónde se colocarían los diferentes elementos de la boda, como si mi negativa continuada no fuera más que un inconveniente temporal. Amanda parecía incómoda mirando repetidamente hacia mi casa. A diferencia de su madre, parecía reconocer lo inapropiado de su presencia. A las 10:15 de la mañana, vi a Richard examinando las puertas de mi granero, pasando las manos por el marco y las bisagras. Luego se dirigió a su coche y regresó con lo que parecían ser cizallas parcialmente ocultas bajo su chaqueta. Había llegado el momento de tomar una decisión. Los ayudantes del sheriff aún estaban a 1 hora de distancia. Los vendedores desempaquetan el material. Los invitados seguían llegando. Richard se estaba preparando claramente para acceder por la fuerza a mi granero. Había previsto esta posibilidad. Mi plan de contingencia estaba listo. Tenía que actuar ahora, con decisión pero legalmente, para proteger mis derechos de propiedad antes de que la situación se descontrolara por completo. Con un último vistazo a mis fuentes de seguridad, reuní lo que necesitaba y me preparé para ejecutar el plan que había desarrollado cuidadosamente durante noches de insomnio. No era así como había imaginado pasar mi sábado, pero Valerie no me había dejado otra opción que adoptar una postura que ni siquiera ella podía ignorar. El enfrentamiento por mi granero había llegado a su momento crítico y yo estaba decidida a que los derechos de propiedad prevalecieran incluso sobre la fantasía nupcial más elaborada. Vi a través de mi cámara de seguridad cómo Richard examinaba las puertas de mi granero, cizalla en mano. Consultó brevemente con Valerie, que asintió con la cabeza mientras señalaba hacia la entrada principal. Estaban a punto de destruir mi propiedad para acceder sin autorización. Era hora de poner en práctica mi plan. Me escabullí por la puerta trasera, rodeando la pequeña zona boscosa que ocultaba la parte trasera de mi propiedad. Años de trabajo. En un estudio me habían enseñado a moverme en silencio con los materiales artísticos. Ahora esas habilidades tenían un propósito diferente mientras me dirigía hacia la entrada trasera de mi granero sin ser detectada. Mi sincronización fue perfecta. La atención de los invitados estaba centrada en las puertas principales, donde Richard preparaba su asalto a mis cerraduras. Mientras tanto, los del catering habían descargado su furgoneta y esperaban el acceso con sus artículos refrigerados cada vez más en peligro en el calor de junio. Esto había creado exactamente la distracción que necesitaba. Llegué a la entrada trasera del granero y abrí rápidamente la puerta con mi llave. Dentro, el espacio seguía exactamente como lo había dejado mi estudio de arte, mi santuario creativo privado, no el lugar de una boda. Avancé rápidamente por el espacio familiar hacia mi objetivo, el panel de seguridad interior que había instalado tras encontrar adornos de boda en mi cobertizo. Afuera, podía oír la voz de Valerie cada vez más fuerte. «Ya basta, Richard. Se nos acaba el tiempo». Activé las nuevas funciones del sistema de seguridad
y puse en marcha los pesados cerrojos interiores que había instalado en todas las puertas exteriores. No eran cerraduras estándar que pudieran cortarse con cizallas, sino mecanismos de acero empotrados diseñados específicamente para impedir la entrada forzada. A continuación, saqué de mi bolsa los 4 candados industriales nuevos. Eran dispositivos de seguridad muy serios, de acero endurecido y con complejos mecanismos de cierre, con los que incluso las cizallas profesionales tendrían problemas. Aseguré cada tirante de la puerta interior, creando así una seguridad redundante que haría casi imposible acceder al granero sin causar daños estructurales importantes. El sonido de metal golpeando metal fuera, me dijo Richard, había comenzado. Su intento en las cerraduras exteriores. Sus esfuerzos serían inútiles ahora que los sistemas interiores estaban activados. Rápidamente me dirigí a la zona del desván, con una pequeña ventana que daba a la entrada principal. Desde este punto de vista, podía observar toda la escena permaneciendo casi oculto. Richard forcejeaba con el candado exterior, ya que la cizalla resultaba inadecuada contra el acero endurecido. Valerie se paseaba detrás de él, comprobando de vez en cuando su reloj y dando indicaciones a unos vendedores cada vez más ansiosos. La organizadora de bodas, Denise, parecía mantener una intensa conversación telefónica, con una expresión de creciente angustia. Saqué mi teléfono y empecé a grabar vídeo, narrando en voz baja. Soy Morgan Bailey, propietario de Sweetwater Farm. Son las 10:37 de la mañana del 15 de junio. Estos individuos están intentando acceder por la fuerza a mi granero después de múltiples notificaciones escritas y verbales de que mi propiedad no está disponible para su evento. He cerrado el edificio para proteger mi propiedad de entradas no autorizadas. Un grito de frustración de Richard le indicó que había descubierto la inutilidad de sus esfuerzos. La cerradura exterior seguía intacta a pesar de sus intentos. Ahora llegaba la fase más crítica de mi plan. Retrocedí por el granero, salí por la puerta trasera y volví a cerrarla tras de mí. Luego di la vuelta para acercarme a mi propiedad por delante, como si acabara de volver de hacer un recado. El grupo se giró mientras yo subía tranquilamente por mi propio camino. Sus expresiones oscilaban entre la sorpresa, la vergüenza y la hostilidad. ¿Qué crees que estás haciendo?, grité. El teléfono seguía grabando. ¿Por qué hay docenas de personas en mi propiedad privada? Valerie dio un paso adelante, momentáneamente, desconcertada por mi acercamiento directo. Morgan, deja este ridículo juego. Sabes perfectamente que la boda de Amanda está programada aquí hoy. Le he informado repetidamente de que mi propiedad no está disponible para ningún evento. Respondí con tono uniforme. Todas las personas que están aquí están invadiendo después de múltiples avisos de lo contrario. Me volví para dirigirme directamente a los proveedores e invitados reunidos. Pido disculpas por cualquier confusión, pero nunca he autorizado una boda ni ningún evento en mi propiedad. Tengo documentación de múltiples negativas por escrito enviadas a Valerie Harrington en los últimos 6 meses. Los murmullos se extendieron entre la multitud mientras la gente procesaba esta información. Varios invitados parecían claramente incómodos y nos miraban a Valerie y a mí con creciente incertidumbre. Richard se acercó sin molestarse en ocultar la cizalla. Necesitamos acceso al granero inmediatamente. Están llegando invitados y tenemos artículos perecederos que necesitan refrigeración. Comprendo su frustración, le contesté, pero esta situación no la he creado yo. He dejado explícitamente claro que mi granero no está disponible. Abran estas puertas ahora, exigió Valerie, su serena fachada desmoronándose. No tienen derecho a dejarnos fuera. En realidad tengo todo el derecho a proteger mi propiedad privada contra el acceso no autorizado, repliqué, señalando los carteles de «Prohibido el paso» que había colocado en un lugar destacado. Y tengo documentación en vídeo de su marido intentando cortar mis cerraduras, lo que constituye un intento de allanamiento de morada. Como si nada, una limusina blanca se detuvo en mi entrada. La novia había llegado. Amanda salió radiante, con un sencillo vestido blanco, y su expresión pasó de la alegría anticipada
a la confusión mientras observaba el tenso enfrentamiento. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué está todo el mundo parado?» Valerie corrió hacia su hija, intentando controlar los daños. «Solo un pequeño malentendido sobre el acceso, cariño. Morgan está siendo difícil con las cerraduras, pero papá lo solucionará». La mirada de Amanda se encontró con la mía y vi un destello de comprensión. «¿Este es el granero que dijiste que estaba confirmado? ¿En el que supuestamente el propietario accedió hace meses?» La pregunta quedó en el aire. Valerie se quedó momentáneamente sin habla. «Nunca he accedido a organizar ningún evento aquí», dije claramente, dirigiéndome directamente a Amanda. «Siento mucho que te hayan engañado, pero tu madre ha ignorado repetidamente mis negativas explícitas». Amanda se volvió hacia su madre y empezó a comprender. «Mamá, es verdad. ¿Planeaste toda mi boda en un lugar que en realidad nunca accedió a acogernos?» Antes de que Valerie pudiera elaborar una respuesta, la organizadora de bodas se acercó con visible ansiedad. «Señora Harrington, tenemos más de 60 invitados que llegarán en una hora. Si no podemos acceder a este lugar, necesitamos implementar medidas de contingencia de emergencia inmediatamente». «No hay plan de contingencia», Valerie estalló. «Este es el lugar». Mantuve la calma, pero me mantuve firme. «No, no lo es, nunca lo fue. Y ahora necesito que todos desalojen mi propiedad inmediatamente. El departamento del sheriff ha sido llamado y está en camino». Cuando la realidad de la situación empezó a calar, se desató el caos entre los asistentes a la boda. Los vendedores empezaron a llamar frenéticamente a sus contactos en busca de espacios alternativos. Los invitados se miraban unos a otros confundidos, y en el centro de todo, una novia cuyo día perfecto se derrumbaba porque su madre lo había construido sobre una base de derechos e ilusiones. Casi sentí pena por Amanda. Casi. Los minutos que siguieron a mi anuncio de cierre se convirtieron en un caos controlado. Los proveedores se apiñaban con la cada vez más frenética organizadora de la boda. Los invitados cuchicheaban entre ellos y Amanda se enfrentaba a su madre con creciente angustia. Mantuve mi posición en el borde de la entrada de mi casa, con el teléfono aún grabando, como centinela silencioso del drama que se estaba desarrollando. Richard Harrington fue el primero en acercarse a mí, sustituyendo sus tácticas iniciales de intimidación por una negociación frustrada. «Mira, entiendo que ha habido un malentendido», empezó bajando la voz. «Pero aquí tenemos una situación real. 80 huéspedes, algunos que han viajado internacionalmente, miles en depósitos no reembolsables. Tiene que haber una solución». «Simpatizo con tu posición», respondí sinceramente. «Pero este malentendido ha sido activamente cultivado por Valerie, a pesar de meses de clara comunicación por mi parte. He negado sistemáticamente el permiso para cualquier evento aquí». Antes de que Richard pudiera responder, Valerie se interpuso entre nosotros, abandonando por completo su serena fachada. «Desbloquearás ese granero inmediatamente», exigió, apuntando con el dedo hacia mi pecho. «¿Tienes idea de quiénes somos en esta comunidad? ¿De las conexiones que tenemos? Nunca venderás otro cuadro en este condado. ¿Me estás amenazando?». Pregunté con calma, asegurándome de que mi teléfono captaba sus palabras. «Estoy exponiendo los hechos», siseó. «Cuando termine, desearás no haber comprado esta propiedad». Richard tiró de ella suavemente. «Val, esto no ayuda. Me di cuenta de que varios miembros de la junta de la HOA habían llegado y se acercaban a nuestro enfrentamiento. Harold Freeman, a quien reconocí como vicepresidente de Willow Creek, parecía profundamente incómodo. «Valerie, ¿qué está pasando aquí exactamente?», preguntó. «Dijiste a la junta que este lugar estaba confirmado hace meses». «Se confirmó», insistió. «Morgan está siendo difícil, sin otra razón que el rencor». Me dirigí directamente a Harold. «Tengo documentación de al menos 17 ocasiones distintas en las que denegué explícitamente el permiso para cualquier evento en mi propiedad, incluidas cartas certificadas de mi abogado. Valerie ha traspasado mi propiedad repetidamente, ha intentado cambiar mis cerraduras, y ahora su marido ha intentado cortar mis medidas de seguridad con cizallas».
La expresión de Harold pasó de la confusión a la alarma. «Richard, ¿es eso cierto?» Richard al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. La situación se volvió complicada. «La Junta tiene que intervenir», decidió Harold, dirigiéndose a los demás miembros que se habían reunido. «Esto se está convirtiendo en una responsabilidad legal para toda la HOA». Valerie enrojeció. «La Junta no tiene autoridad aquí. Esta es la boda de Mie, en una propiedad que no es suya, que nunca se le ofreció y en la que está invadiendo», intervine con calma. «El enfrentamiento podría haber continuado indefinidamente, de no ser por la inesperada intervención de Amanda. Se acercó a nuestro grupo, con su vestido de novia cogiendo polvo de la grava de mi entrada, y su expresión era una compleja mezcla de vergüenza y determinación. «Mamá, esto ya ha ido demasiado lejos», dijo en voz baja. «Me dijiste que todo estaba arreglado correctamente, que Morgan había aceptado con entusiasmo acogernos». «Cambió de opinión», Valerie insistió desesperadamente. «Está siendo vengativa». Amanda se dirigió directamente a mí. «¿Mi madre ha tenido alguna vez su permiso para usar su granero?» «No», respondí con sinceridad. «Me he negado sistemáticamente desde su primera petición en el mercado de agricultores el otoño pasado». Amanda cerró los ojos brevemente, procesando esta confirmación de lo que claramente ya sospechaba. «Mamá, tenemos que irnos ahora mismo. Esto es humillante para todos. No nos vamos». La voz de Valerie se elevó bruscamente. «Me he pasado meses planeando este día perfecto. Todo está aquí. El catering, las flores, el fotógrafo». «En una propiedad donde no tienen permiso para estar», le recordó Harold con suavidad. La situación alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando 3 vehículos más se detuvieron en mi ya abarrotado camino de entrada. Los hermanos de Richard, como me enteraría más tarde, hombres corpulentos con expresión decidida, se acercaron a nuestro grupo con paso decidido. «¿Qué pasa, Rich?», preguntó el más alto, mirándome con evidente desconfianza. «¿Necesitas ayuda para convencer al artista de que coopere?» La amenaza implícita flotaba en el aire. Di un paso atrás deliberadamente, manteniendo el contacto visual mientras seguía grabando. «Si alguien intenta entrar por la fuerza en mi granero o me amenaza físicamente, presentaré cargos por allanamiento de morada, así como por agresión», dije claramente. «Cada segundo de esto está siendo grabado, y mi sistema de seguridad está captando múltiples ángulos de toda esta confrontación». Los hombres vacilaron y miraron a Richard en busca de orientación. Este movió ligeramente la cabeza, con un gesto apenas perceptible, pero de significado suficientemente claro. «Retírense». Harold y los demás miembros de la Junta se interpusieron físicamente entre el contingente Harrington y yo, algo que no había previsto. A pesar de formar parte de la HOA de Valerie, parecían haber reconocido el peligroso territorio legal en el que había entrado esta situación. «La HOA no puede ser asociada con allanamiento o daños a la propiedad», anunció Harold con firmeza. «Como presidente en funciones de la Junta en este asunto, ordeno a todos los residentes de Willow Creek que desalojen esta propiedad inmediatamente». «No tienes autoridad». La voz de Valerie se había elevado hasta casi chillar. «Soy el presidente». «Tienes un conflicto en este asunto», respondió Harold con calma, «y has expuesto potencialmente a toda la asociación a la responsabilidad al tergiversar tu autoridad sobre esta propiedad». El asedio había alcanzado un punto de inflexión crítico. Los Harrington y sus aliados, por un lado, cada vez más aislados, a medida que los invitados a la boda y los vendedores empezaban a retirarse a sus vehículos, y la facción de Harold de la Junta de la HOA, por otro, intentando minimizar la exposición legal. Me quedé donde estaba, con el teléfono grabando, mientras Amanda intentaba desesperadamente razonar con su madre. «Mamá, por favor», suplicó, «¿no ves que esto solo empeora las cosas? Hoy no hay boda aquí. El anillo de tú». Valerie se agarró a un clavo ardiendo. «La Biblia familiar para la ceremonia. Están dentro del granero. Morgan debió de encontrarlas cuando estábamos preparando todo». Era una mentira desesperada y descarada.
Había asegurado el granero hacía días y mis grabaciones de seguridad mostraban que nadie había accedido a él desde entonces. No hay objetos personales. En mi granero, dije claramente. Y tengo grabaciones de seguridad continuas que demuestran que nadie ha accedido a él esta semana. Como si percibiera la creciente desesperación de su esposa, Richard finalmente tomó el control de la situación. Tenemos que reagruparnos en otro lugar, anunció con firmeza. Denise, ponte en contacto con el club de campo a ver si pueden alojarnos con poca antelación. Todos los demás, trasladémonos a la casa club de Willow Creek mientras resolvemos esto. La resistencia de Valerie era palpable, pero las tornas habían cambiado. Incluso sus aliados más incondicionales estaban retrocediendo ante las posibles consecuencias legales. El asedio no estaba terminando con la dramática confrontación que Valerie probablemente había imaginado, sino con una lenta y renuente retirada. Cuando los vehículos empezaron a marcharse, Valerie lanzó una última amenaza con voz grave y venenosa. «Esto no ha terminado, ni por asomo», la creí. Los Harrington se estaban retirando, pero la guerra por mi granero probablemente solo había entrado en una nueva fase. Y los ayudantes del sheriff aún no estaban a la vista. La retirada del contingente Harrington se produjo a trompicones, con Valerie intentando en repetidas ocasiones reunir a sus fuerzas para que Richard y la cada vez más preocupada organizadora de bodas se opusieran. Los vehículos partieron en pequeños grupos, los invitados reacios echando miradas curiosas a mi granero mientras se marchaban. A pesar de todo, mantuve mi posición en el límite de mi propiedad, con el teléfono grabando, como recordatorio, visible de que se trataba de un terreno privado y no de un lugar disponible. Harold y otros 2 miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios también permanecieron allí, aparentemente preocupados por la posible responsabilidad civil o por una escalada de la situación. «Lo siento mucho», dijo Harold, una vez que la mayoría de los invitados se hubieron marchado. La Junta no tenía ni idea de que Valerie estaba procediendo sin su permiso. Ella presentó esto como completamente arreglado. «Te lo agradezco», respondí, «pero llevo meses luchando contra esto. Mi abogado ha enviado múltiples cartas de cese y desistimiento tanto a Valerie personalmente como a la HOA oficialmente». Harold parecía realmente confuso. «Nunca recibimos correspondencia legal sobre este asunto. Valerie se encarga de toda la correspondencia entrante de la Junta». Esto explicaba muchas cosas. Al parecer, Valerie había estado interceptando notificaciones legales, impidiendo que la Junta se enterara de la disputa. La revelación añadía una capa más a su engaño. No solo había engañado a su hija y al grupo de la boda, sino que había ocultado activamente a su propia Junta las pruebas de mis negativas. La relativa calma que siguió al éxodo se vio interrumpida por la llegada de 2 vehículos del departamento del sheriff, cuyas luces parpadeaban al entrar en mi casa. El alivio que sentí al verlos se vio atenuado por el hecho de que llegaban con 90 minutos de retraso, mucho después de que yo hubiera tenido que tomar cartas en el asunto. Los ayudantes Miller y Brooks se acercaron con la cautelosa profesionalidad de los agentes que se adentran en una situación incierta. «Hemos recibido una denuncia por allanamiento de morada e intento de allanamiento de morada», declaró el ayudante Miller. «¿Es usted Morgan Bailey, el dueño de la propiedad?» «Sí», confirmé, dejando de grabar y guardándome el teléfono en el bolsillo. «Gracias por venir, aunque la mayoría de los intrusos ya se han ido. Los ayudantes del sheriff nos tomaron declaración preliminar a mí, a Harold y al resto de miembros de la Junta. Les mostré mis grabaciones de seguridad de Richard intentando cortar mis cerraduras, las repetidas incursiones de Valerie en mi propiedad durante las semanas anteriores, y las pruebas de que los preparativos de la boda seguían adelante a pesar de mis negativas documentadas. «Esto lleva pasando meses», le expliqué. «He enviado cartas de cese y desistimiento, he instalado cámaras de seguridad y he denegado explícitamente el permiso en innumerables ocasiones. Hoy han llegado con una fiesta de boda completa, proveedores e invitados, esperando utilizar mi granero a pesar de no haber recibido nunca permiso.
El ayudante del sheriff Brooks repasó la cronología con interés profesional. ¿Y cerraste el granero por dentro para evitar accesos no autorizados? Sí, después de ver al señor Harrington acercarse a las puertas con cizallas. Tengo cerraduras interiores de seguridad específicamente diseñadas para evitar la entrada forzada. Inteligente movimiento, comentó. Tenías todo el derecho a asegurar tu propiedad privada, especialmente con pruebas de intento de entrada forzada. El ayudante Miller, mientras tanto, había estado hablando con Harold sobre la implicación de la Choa. Se reunió con nosotros con expresión desconcertada. El señor Freeman dice que la Junta de la Choa tenía la impresión de que los acuerdos para el uso de su granero estaban debidamente establecidos. Al parecer, la señora Harrington representó a la Junta que tenía un acuerdo formal con usted. Completamente falso, respondí. Puedo aportar meses de documentación que demuestran mis constantes negativas. La conversación se interrumpió cuando un Mercedes plateado entró a toda velocidad en la entrada de mi casa y se detuvo bruscamente junto a los coches patrulla. Salió Valerie, ahora acompañada por un hombre bien vestido que llevaba una cartera de cuero y que no había estado presente durante el enfrentamiento anterior. «Agentes, necesito presentar una denuncia inmediatamente», anunció, acercándose, con paso seguro. «Esta mujer ha retenido ilegalmente bienes personales pertenecientes a mi hija, reliquias familiares necesarias para la ceremonia nupcial». Los ayudantes intercambiaron miradas, reconociendo claramente que se enfrentaban a una situación complicada. «Señora Harrington», el ayudante Miller lo confirmó, «estamos investigando informes de allanamiento e intento de allanamiento en esta propiedad». «Absurdo», descartó Valerie. «Teníamos un acuerdo claro para usar el granero para la boda de mi...». Morgan, vengativamente, encerró los objetos de valor dentro después de aceptar el pago. El hombre que estaba a su lado dio un paso adelante. «Ronald Whittaker, abogado de la familia Harrington. Mis clientes tenían una expectativa razonable de acceso a este local basada en comunicaciones previas y aceptación de depósito. No podía creer la descarada invención. Nunca he aceptado ningún pago, ni he dado permiso para ningún evento. Tengo grabaciones de seguridad que muestran a tus clientes intentando entrar hoy en mi granero después de meses de allanamiento y acoso». El ayudante Brooks mantuvo una expresión neutral. «Señor Whittaker, ¿tiene documentación de este supuesto acuerdo o pago?» El abogado vaciló momentáneamente. «El acuerdo fue verbal, pero tenemos testigos de conversaciones en las que...». La señora Bailey aceptó el acuerdo. «El depósito se pagó en efectivo». «Completamente falso», afirmé con firmeza. «Nunca he recibido ningún pago y tengo documentadas todas las conversaciones con la señora Harrington, incluidas múltiples negativas explícitas. La formación de los ayudantes del sheriff para tratar los testimonios contradictorios se puso de manifiesto en su enfoque metódico. Nos separaron tomando declaraciones detalladas y revisando las pruebas individualmente. Aporté toda mi documentación. Grabaciones de seguridad, cartas de rechazo fechadas, correspondencia electrónica y las notificaciones de cese y desistimiento enviadas por mi abogado. Las pruebas mostraban claramente el acoso persistente de Valerie y su desprecio por mis negativas explícitas. Aunque no pude oír la declaración de Valerie al ayudante Miller, sus gestos animados y su voz ocasionalmente alzada sugerían que la conversación no estaba avanzando como ella esperaba. La situación cambió decisivamente cuando el ayudante del sheriff Brooks recibió una llamada por radio y se alejó brevemente. Al regresar, su comportamiento hacia Valerie se enfrió notablemente. «Señora Harrington, acabamos de recibir información de que usted ha presentado múltiples denuncias en relación con esta propiedad en los últimos 3 meses, quejas sobre violaciones del código, molestias por ruidos y supuesta actividad comercial. Todas fueron investigadas y se encontró que carecían de mérito». La compostura de Valerie vaciló momentáneamente. Eran preocupaciones legítimas sobre el impacto en el vecindario. «Parecen establecer un patrón de acoso», contestó el ayudante, «del sheriff Brooks de manera uniforme. Combinado con los sucesos de hoy,
y la documentación de la señorita Bailey, estamos viendo una preocupante secuencia de escalada de comportamiento. Ronald Whittaker puso una mano de advertencia en el brazo de Valerie, intuyendo claramente el rumbo que estaba tomando la conversación. Además, continuó el ayudante Brooks, hemos confirmado con la empresa de seguridad de la señora Bailey que nadie ha accedido al interior del granero durante varios días, lo que contradice su afirmación de que las reliquias familiares están encerradas dentro. El abogado intervino con suavidad. Mis clientes pueden haberse equivocado sobre la ubicación de ciertos objetos en la confusión de los acontecimientos del día. El ayudante Miller se reunió con nosotros, bloc de notas en mano. Basándonos en las pruebas y declaraciones, hemos reunido, esta es nuestra situación. La señora Bailey ha proporcionado amplia documentación que demuestra que en repetidas ocasiones negó el permiso para cualquier evento en su propiedad. Ella tiene claras imágenes de seguridad de los intentos de acceso no autorizado de hoy, y no hay pruebas creíbles de ningún acuerdo o pago relativo al alquiler del local. Valerie empezó a protestar, pero Whittaker la hizo callar con un gesto sutil. Señora Harrington, continuó el ayudante Miller, tiene dos opciones en este momento. Puede abandonar esta propiedad inmediatamente y cesar todo intento de acceder a ella sin permiso explícito por escrito de la señora Bailey, o puede ser arrestada por allanamiento criminal. ¿Qué prefiere? El ultimátum quedó flotando en el aire, y la expresión de Valerie pasó de la incredulidad a la indignación, y finalmente a una calculada contención, mientras su abogado le susurraba con urgencia al oído. Toda esta situación ha sido un malentendido, ofreció Whittaker con suavidad. Mis clientes, por supuesto, respetarán los derechos de propiedad de la señora Bailey y se marcharán inmediatamente. Un malentendido implica confusión por ambas partes, señalé. No ha habido ninguna confusión en mi negativa, expresada sistemáticamente, a acoger este o cualquier acto. El ayudante Brooks asintió con la cabeza. Señora Harrington, estamos emitiendo una advertencia formal por allanamiento. Si regresa a esta propiedad sin el permiso explícito por escrito de la señora Bailey, será arrestada. ¿Entendido? La respuesta de Valerie fue apenas audible. Su serena fachada se resquebrajaba bajo el peso de la responsabilidad pública. Sí. Mientras los ayudantes del sheriff escoltaban a Valerie y a su abogado de vuelta a sus vehículos, Harold se acercó a mí con expresión preocupada. La Junta de la HOA llevará a cabo una investigación completa sobre este asunto, me aseguró. Las acciones de Valerie no representan las normas ni los valores de nuestra comunidad. Aprecié su sinceridad, pero me mantuve escéptico tras meses de acoso. Espero que esa investigación incluya las numerosas denuncias falsas presentadas ante funcionarios del condado, los documentos legales inventados enviados con membrete de la HOA y las repetidas violaciones de los límites. Lo hará, prometió. Esto ha ido mucho más allá de un simple malentendido. Cuando por fin se marcharon los últimos vehículos y los ayudantes del sheriff terminaron su informe, me quedé en la entrada de mi casa observando cómo se asentaba el polvo, en sentido literal y figurado. Por fin, la intervención policial había establecido el reconocimiento oficial de lo que yo sabía desde el principio. Era mi propiedad, mis límites eran legítimos y nadie, ni siquiera un presidente de la Asociación de Propietarios, tenía derecho a anular mis negativas explícitas. Pero cuando la ayudante Miller me entregó una copia del informe del incidente, sus palabras de despedida confirmaron mi persistente preocupación. Basándome en el patrón, estamos viendo, recomendaría permanecer alerta. La gente que llega a estos extremos rara vez acepta la derrota fácilmente. Asentí, sabiendo que tenía razón. La crisis inmediata se había resuelto, pero el conflicto subyacente persistía. Valerie Harrington se había visto obligada a retirarse, pero su última mirada mientras se alejaba prometía que la guerra por mi granero, y quizá por mi lugar en la comunidad, estaba lejos de terminar. Las secuelas del enfrentamiento del día de la boda se extendieron por Willow Creek Estates y la comunidad circundante con sorprendente rapidez. El domingo por la mañana, las redes sociales bullían con versiones contradictorias.
y la narrativa se dividía en líneas predecibles. O bien yo era un artista despiadado que había negado cruelmente a una novia su día especial, o bien yo era un propietario que se había defendido legítimamente de unos intrusos con derecho. Valerie no perdió tiempo en lanzar una campaña coordinada para salvar su reputación. El foro de la comunidad de Willow Creek se llenó con su versión cuidadosamente elaborada de los hechos, como yo había aceptado verbalmente meses atrás, y luego vengativamente cambié de opinión en el último minuto, causando a su hija daños emocionales irreparables y a la familia pérdidas financieras significativas. El verdadero carácter de nuestros vecinos se revela en cómo apoyan las celebraciones de la comunidad, escribió en un post ampliamente compartido. Morgan Bailey ha demostrado una preocupante falta de cooperación básica entre vecinos. El post acumuló comentarios de apoyo de los aliados de Valerie, muchos expresando conmoción por mi comportamiento egoísta y ofreciendo sus condolencias a la pobre Amanda. Varios sugirieron organizar un cambio en las normas de la Asociación de Propietarios para evitar estas situaciones en el futuro, ignorando convenientemente que mi propiedad quedaba fuera de su jurisdicción. Sin embargo, junto a esta previsible campaña de desprestigio ocurrió algo inesperado. La gente empezó a cuestionar la versión de Valerie. ¿Por qué alguien planificaría una boda entera en un lugar sin confirmación por escrito?, se preguntaba un comentarista. Yo estaba allí, escribió otro. El propietario tenía grabaciones de seguridad de meses de negativas. No fue un malentendido. Lo más significativo es que la propia Amanda rompió filas con la narrativa de su madre. En un breve pero devastador comentario, escribió: «Mamá, por favor, para. Esto no fue culpa de Morgan. Me dijiste que todo estaba bien arreglado cuando no era así. Yo soy la que sufrió, y seguir con esto no ayuda». Esta contradicción pública de la propia supuesta víctima cambió la conversación de la comunidad casi de la noche a la mañana. Personas que inicialmente habían apoyado a Valerie empezaron a reconsiderar su postura. Mientras tanto, Harold cumplió su promesa de una investigación de la HOA. Sus conclusiones, publicadas la semana siguiente, fueron condenatorias. Valerie había ocultado notificaciones legales, tergiversado los cargos de la Junta y utilizado los recursos de la HOA para perseguir venganzas personales. La Junta votó unánimemente su destitución y nombró a Harold presidente interino a la espera de nuevas elecciones. La respuesta de Valerie fue una demanda frívola en la que reclamaba angustia emocional y daños económicos. Su demanda alegaba que yo había interferido maliciosamente en las relaciones contractuales al negarle el acceso a un lugar prometido. Las afirmaciones manifiestamente falsas podrían haber sido risibles si no hubieran requerido una respuesta legal. Mi abogado presentó inmediatamente una moción de desestimación, adjuntando nuestra extensa documentación sobre el allanamiento, las denuncias falsas y el acoso de Valerie. El juez estuvo de acuerdo, desestimó su caso sin perjuicio y advirtió a su abogado sobre la presentación de reclamaciones frívolas sin base fáctica. La decisiva victoria legal marcó un punto de inflexión, pero la verdadera resolución llegó a través de canales inesperados. 3 semanas después de la boda fallida, recibí un correo electrónico de Amanda Harrington. «Te debo una disculpa», escribió. «Debería haber puesto en duda las garantías de mi madre sobre el granero. La verdad es que nunca quise una boda en un granero. Esa era su visión. Mi relación con ella siempre ha sido complicada y me ha costado establecer límites. Ver cómo te mantenías firme defendiendo los tuyos fue realmente inspirador, aunque no pudiera admitirlo en ese momento». Su mensaje concluía con la petición de que nos viéramos en persona, en territorio neutral, en una cafetería local. Acepté, curioso por conocer su punto de vista. Nuestra conversación resultó sorprendentemente catártica para ambas. Amanda describió cómo había crecido bajo la influencia controladora de Valerie, donde la apariencia y la posición social siempre prevalecían sobre los deseos personales. El desastre de la boda se había convertido en su punto de ruptura.
Enka, he empezado terapia para trabajar en establecer límites más sanos, explicó. Algo que debería haber hecho hace años. Esta conexión inesperada me ayudó a procesar mi propia experiencia. Lo que yo había interpretado como un derecho por parte de Amanda había sido en realidad un cumplimiento bajo presión, algo que muchos de los vecinos de Valerie probablemente comprendieron de primera mano. La curación de la comunidad en general llegó a través de una reunión del Consejo Municipal en la que varios residentes plantearon su preocupación por la aplicación y la extralimitación de los límites de las HOA. El debate puso de manifiesto que las acciones de Valerie no eran más que el ejemplo más extremo de un patrón que afectaba a muchos propietarios a lo largo de los límites de las urbanizaciones. El consejo respondió encargando la colocación de mojones más claros y creando un proceso estandarizado para resolver disputas entre propiedades HOA y no HOA. También estableció un requisito de mediación obligatoria antes de que cualquier queja relacionada con la propiedad pudiera derivar en acciones legales. En cuanto a mi granero, acabé abriéndolo a la comunidad, pero a mi manera. 6 meses después del incidente de la boda, organicé en mi estudio la primera de las clases de arte comunitarias que se impartirían mensualmente. Los talleres gratuitos atrajeron a participantes de ambos lados del límite de la propiedad, curando las divisiones que Valerie había cultivado durante años. Harold asistió a la primera sesión, sujetando con cierta torpeza un pincel. «Nunca pensé que pintaría en el granero que causó tantos problemas», bromeó. «El granero no causó nada», corregí suavemente. «La gente que respeta o no respeta los límites lo hizo». «Tienes razón», reconoció. «Aunque tengo que admitir que es un hermoso espacio de estudio, pero un lugar de bodas terrible», añadí con una sonrisa. La propia Valerie acabó mudándose, vendiendo su casa de Willow Creek después de que su posición se hiciera cada vez más insostenible en una comunidad en la que su autoridad se había evaporado. El cartel de Se Vende apareció casi exactamente un año después del enfrentamiento del día de la boda. Un broche de oro para una saga que había comenzado con su negativa a aceptar la palabra no. La lección fundamental resonó mucho más allá de los límites de mi propiedad. Los límites importan, no solo para definir espacios en los mapas, sino para estructurar relaciones sanas entre vecinos, comunidades e individuos. Mi granero era un recordatorio silencioso de que a veces proteger lo que es tuyo no es egoísta, sino necesario.